Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. En este video voy a grabar una clase que normalmente hacemos más bien interactiva, en la cual repasamos una suerte de glosario de términos importantes en la ciencia política y que nos van a acompañar en todas las perspectivas teóricas que damos en la materia. Este glosario no es parte del contenido curricular estricto, digamos, obligatorio de la materia, sino más bien es una pequeña discusión, una primera discusión de algunos conceptos para que los libremos un poco de ambigüedades y para que podamos trabajar sobre ellos a medida que vayamos avanzando en las distintas perspectivas teóricas. Como les decía, esta es una clase que normalmente hacemos más bien interactiva, donde yo les consulto y vamos discutiendo y charlando entre todos cuál es el que consideramos que es el sentido o el significado de cada uno de estos conceptos, pero para los propósitos de poder avanzar en esta modalidad de virtualidad, me parecía importante grabar un pequeño video para sentar una primera semilla, una primera discusión de estos conceptos sobre los que seguramente volveremos una y otra vez en las distintas unidades del programa. En principio, los conceptos que vamos a ver son los conceptos de sistema político, Estado, régimen político, gobierno y agente o acción o agencia. Ya vamos a ver un poco más esto. El propósito es ir básicamente identificando algunos conceptos importantísimos que nos vamos a encontrar una y otra vez en las distintas perspectivas teóricas, que también vamos a dar cuenta que algunas perspectivas teóricas refieren a algunos y no tanto a otros, y el primer, digamos, modo de organización de estos conceptos es considerarlos desde los conceptos más macro y más generales, y de algún modo también más abstractos, hasta los conceptos más micro y a su vez quizás más concretos o más factibles de observar de manera directa. Vamos, el concepto más macro y abstracto que tenemos es el de sistema político, y el más concreto y micro es el concepto de agente. Vayamos entonces con el concepto de sistema político. Sistema político es un concepto de un alto grado de abstracción. Es un concepto que se desarrolla sobre todo a partir de finales de la década del 50, la década del 60, a través de la obra de David Easton, un politólogo canadiense que generó un impacto muy grande en toda la ciencia política, al punto tal que, como vimos en algunos videos de la clase número 1 y como van a ver en los textos de Arto de Vera, el concepto de sistema político se transforma en el objeto de estudio de buena parte de la ciencia política durante las décadas más o menos entre los 50 y los 80 y los 90, cuando el Estado volvió a aparecer bajo una nueva perspectiva. El propósito del concepto de sistema político es dar una suerte de referente conceptual a el proceso dinámico por el cual en cada una de las sociedades, en cualquier sociedad histórica, se organiza el poder político y fundamentalmente se llevan adelante la toma de decisiones de poder o las tomas de decisiones de autoridad política. O sea, el sistema político es un conjunto de elementos, procesos e interacciones que operan en modo de una totalidad organizada en cada una de las sociedades históricas, que tiene relativa autonomía respecto a otras dimensiones u otros sistemas sociales, como puede ser el sistema económico, el sistema cultural, etcétera, y que es permanente en el tiempo, ¿no? El sistema político básicamente se caracteriza por esto. De hecho, la reflexión que da origen al concepto de sistema político, según Easton, es que este autor se planteaba cómo en sociedades como las que él estaba observando, las sociedades desarrolladas de mediados del siglo pasado, que eran sociedades que estaban constantemente cambiando, donde habían innovaciones de todo tipo todo el tiempo, donde aparecían nuevos actores sociales, donde aparecían nuevos actores políticos que disputaban participación, y demandaban constantemente nuevas manifestaciones, nuevas políticas públicas, porque había esta sensación de que el sistema político, ¿no? Esta concepción abstracta, ¿no? Esta como gran mecanismo de organización del poder político en la sociedad, parecía mantenerse estable a pesar de que la sociedad se movía todo el tiempo. El propósito del concepto del sistema político entonces es poder entender cómo en una sociedad histórica dada se formulan e implementan las decisiones de poder. O sea, de algún modo es el conjunto de actores, instituciones y mecanismos de interacción entre ellos que da por resultado que una sociedad sea efectivamente gobernada del modo que lo es. Que las decisiones que afectan nuestra vida común efectivamente sean llevadas adelante del modo que son llevadas adelante. Esto es, cualquier sistema va a ser siempre un conjunto de elementos
que interactúan entre sí para lograr un resultado. El resultado que buscamos explicar con el concepto de sistema político son las decisiones de poder. Decisiones de poder que se pueden manifestar de diversos modos. Políticas públicas, legislación, diseño institucional, leyes que regulan, hasta la declaración de la guerra. Decisiones que son tomadas y que cristalizan el poder político de una sociedad. ¿Cómo llegamos a ella? Para eso, el concepto de sistema político básicamente lo que nos va a plantear es que lo que tenemos que tomar en consideración es una perspectiva dinámica, una perspectiva de proceso, que nos permita vincular un conjunto de inputs o ingresos que se producen en el entorno social, en la totalidad de la sociedad, que está atravesada por conflictos económicos, culturales, sociales, incluso conflictos internacionales, conflictos de todo tipo, demandas de todo tipo, que se transforman efectivamente, dice esto, en demandas o apoyos al sistema político, esto es, al conjunto de actores, instituciones que constituyen el orden político institucional de una sociedad. El sistema político, gobierno, oposición, vamos a ver más adelante estas cuestiones, las instituciones del Estado, los distintos agentes del gobierno, los decisores públicos, procesan esas demandas, ¿sí? O son interpelados por aquello que acontece en la sociedad, esas entonces demandas son ingresadas al sistema político, el sistema las procesa y en base a ello toma algún tipo de decisión de poder. Tomamos un ejemplo muy concreto. Tenemos una manifestación en la sociedad, ¿no? Supongamos un corte de ruta de un grupo de personas que están manifestándose por el tipo por la problemática que sea, ¿no? Pidiendo puestos de trabajo o solicitando que se realice alguna obra de infraestructura pública. Esa energía social, digamos, esas manifestaciones, eso que está pasando en la sociedad es de algún modo, y justamente lo que intenta el concepto de sistema político es entender cuál es ese modo, el cómo, ¿no? Es de algún modo procesado políticamente y traducido en algún tipo de producto. Este proceso entonces que conecta la sociedad, digamos, la dinámica social, los conflictos de una sociedad, la opinión pública, con los productos finales que lleva adelante el sistema político, son parte del sistema y son parte de la comprensión que el sistema político trata de darnos a entender. En este sentido, un elemento importantísimo para comprender el sistema político, y es una de las preguntas, como les decía, comienza la teoría de Dales, ¿por qué se mantienen estos sistemas políticos en el tiempo? Pensemos, por ejemplo, en el sistema político argentino. ¿Por qué en el caos, en la incertidumbre que observamos constantemente en nuestra sociedad, el sistema político con sus instituciones y con sus actores parece relativamente mantenerse estable? Si bien hay cambios de gobierno, hay elementos dinámicos internos, hay una forma de gobernar que parece sostenerse en el tiempo, ¿no? Bueno, justamente lo que nos dice Easton es que cuando comprendemos el efecto de los outputs, ¿no? De las respuestas que da el sistema político sobre el entorno, vamos a entender cómo el sistema se mantiene compensado, se mantiene de algún modo equilibrado en el entorno. Esto es, hay algún tipo de conflicto, alguna demanda de la sociedad, el sistema político responde frente a ella. Si esa respuesta es efectiva, ya sea porque resuelve la demanda o porque la reprime de algún modo, efectivamente, entonces el sistema se mantiene estable en el entorno. El orden político, ¿sí? El orden social político que cristaliza el sistema político se mantiene estable en el tiempo en la medida en que es capaz de responder a todos los inputs del entorno, manteniéndose estable, compensado con ese contexto en permanente cambio. Como les decía, es un concepto de amplia abstracción. Vamos a volver sobre este concepto en la unidad número 4, pero a grandes rasgos esto es lo que involucra. Pensar, ¿no?, la sociedad en términos de cómo existe un orden político que se sostiene en el tiempo a pesar de que está la sociedad constantemente cambiando y la política constantemente respondiendo a demandas de todo tipo de la sociedad. Pensar en estos términos del sostenimiento del orden político en sociedades de cambio constante es pensar en términos de sistema político a grandes rasgos. Otro concepto, uno de los conceptos más complejos también dentro de las ciencias sociales y las humanidades, un concepto del que se discute hace muchísimos años, es el concepto de Estado. No hay una única perspectiva sobre el Estado. De hecho, hay al menos 3, 4 grandes teorías del Estado en la ciencia política contemporánea, no vamos a entrar en detalle con esto, pero es uno de los conceptos más disputados
en su sentido, ¿no? Si el Estado puede ser reducido únicamente a un conjunto de administraciones o estructuras institucionales formales, como era concebido clásicamente por las perspectivas formales del derecho público, o si el Estado puede ser considerado algún tipo de unidad moral, normativa de la sociedad, o si el Estado puede ser considerado como una especie de agente, una especie de sujeto que hace cosas y que por consiguiente le damos alguna entidad unificada, si el Estado es en realidad una arena, ¿no? Un espacio de disputa y de lucha por el poder de distintos actores sociales, o si el Estado es la cristalización del poder y de las relaciones económicas de una sociedad. En fin, hay muchísimas perspectivas sobre qué es el Estado. En principio, y para entrar en esta discusión, que vamos a volver sobre ella en la unidad número 5, digamos simplemente que cuando hacemos referencia al Estado, estamos haciendo referencia a un objeto de estudio, ¿no? Que es a su vez múltiple, porque tiene múltiples elementos internos y múltiples características y dimensiones, pero es unificado, o sea, lo entendemos como una cosa factible de ser comprendida bajo un único concepto. El concepto de Estado es uno solo, es el Estado en singular, pero hacia adentro tiene una multiplicidad de dimensiones y de factores. Entendemos dentro del Estado hay un complejo de instituciones y agencias estatales, por supuesto, de distintos niveles. En un país federal como la Argentina, en un Estado federal, serán municipales, provinciales o nacionales, una enorme cantidad de agencias con distintas funciones, competencias y capacidades. Una de las características fundamentales del Estado es que es una unidad de autoridad de decisión, ¿no? El Estado, por decirlo en términos weberianos, tiene el monopolio de la coerción legítima, el monopolio de la fuerza legítima que se ejerce en una sociedad, es por eso que puede crear e imponer la ley. Los principios, digamos, estructurales fundamentales que definen y constituyen las relaciones de poder y del control político de una sociedad están allí cristalizados en el Estado. El Estado es la ley y el orden, pero el Estado también son los mecanismos de socialización como la escuela. El Estado es la ley que regula nuestros cuerpos, pero es la ley también que regula los recursos, que distribuye competencias y actividades de todo tipo. Por consiguiente, aquellos, ¿no?, principios o elementos que dan forma a nuestra sociedad están íntimamente vinculados a las formas de estatalidad que esta sociedad tiene. Por último, un Estado también fundamentalmente tiene una estructura persistente de mando, ¿no? Es un ordenamiento jurídico relativamente estable en el tiempo y que presenta un orden normativo y moral de la sociedad. Cuando Weber consideraba que era el monopolio legítimo del orden, de la coerción, nos está diciendo, es un monopolio de coerción, es un monopolio de la fuerza, hay un ordenamiento de hecho, ¿no? Hay un aparato coercitivo, hay una capacidad efectiva de imponer, hay una capacidad efectiva de regular, pero a su vez también esa capacidad está legitimada a través de, dependiendo del tipo de Estado, distintos mecanismos. Por consiguiente el Estado es también el orden normativo y moral de una sociedad. No es lo mismo que nos obliguen a cumplir una ley a que nos obliguen a cumplir un arbitrio o, ¿no?, o un interés de un particular, ¿no? Entonces, está esta idea de que las imposiciones del Estado tienen que fundarse en algún tipo de legitimidad normativa, moral de una sociedad, y por supuesto, el Estado, una de las complejidades que tiene a definir al Estado, es que como justamente cristaliza un conjunto de relaciones que hacen al orden de una sociedad, cada sociedad histórica ha tenido un tipo de Estado de algún modo diferente. Si bien normalmente identificamos como un gran tipo de Estado el Estado moderno, ¿no?, del Renacimiento para acá, la creación de una forma de estatalidad distinta a aquellas formas de Estado o protoestados que existían en sociedades más antiguas y más primitivas, lo cierto es que dentro del universo de los estados modernos, los estados pueden tener muchos adjetivos, pueden ser estados mínimos, pueden ser estados de bienestar, pueden ser estados sociales, pueden ser estados autoritarios, pueden ser estados democráticos. Todas estas adjetivaciones factibles de ser dadas al Estado dan cuenta de la enorme complejidad histórica de las formas que efectivamente ha adoptado el Estado en distintas sociedades en distintos momentos. Como les decía entonces, el Estado con adjetivos, el Estado como un emergente histórico, ¿sí? A nosotros nos va a interesar fundamentalmente el Estado actual, ¿no?, el Estado que tenemos o el Estado que tienen aquellos países o estados o sociedades que queramos estudiar, ¿no?
no nos vamos a preocupar tanto, al menos no en esta materia, en pensar el Estado de hace 400 años, pero nos vamos a preocupar sí por algunas características fundamentales de los estados actuales que tienen que ver con algunas características importantes del Estado moderno, como es la administración diversificada. Ustedes lo han visto en materias administrativas, tenemos un montón de agencias estatales, de ramas, brazos del Estado, hay muchas metáforas sobre esto, que tienen funciones específicas que los diferencian entre sí y de otras formas de organización en la sociedad. Por otro lado, otra cuestión que es importante también en la comprensión o en las distintas teorías, no todas por supuesto, pero en buena parte de las teorías contemporáneas sobre el Estado, las teorías desde la ciencia política sobre el Estado, es que la enorme mayoría de los estados están atravesados por contradicciones que son constitutivas, que les son inherentes. Por ejemplo, muchos estados del mundo, a la vez que tienen que garantizar la reproducción de un conjunto de relaciones económicas que generan desigualdad, a la vez tiene que velar por derechos que están vinculados a la igualdad. Entonces, a la vez que garantiza las condiciones de la explotación, trata de regular la explotación otorgando derechos sociales, por ejemplo. Los estados, a la vez de que garantizan o pueden garantizar la concentración, por ejemplo, de los recursos económicos, por otro lado, tienen que velar por la democratización de las decisiones sobre la regulación económica. Están atravesados de contradicciones los estados porque justamente no son algo que ha sido diseñado por un único agente, por una única persona o por algún designio divino. Son un producto histórico. Los estados, todos los estados, el argentino, el norteamericano, el alemán y el japonés, son un producto histórico, básicamente nacen del ruido y la furia de la historia. Por consiguiente, están atravesados de tensiones y de contradicciones internas que lo que reflejan son luchas, victorias y derrotas de distintos grupos de la sociedad que se han disputado el control o la orientación de alguna dimensión o agencia del Estado para lograr que el Estado lleve adelante algún objetivo social específico, algún objetivo político específico. Estas contradicciones del Estado son propias de los estados modernos y son el resultado entonces de la historia política que constituye, da origen a cualquier institución y política pública. Tres atributos muy importantes del Estado a grandes rasgos en los estudios comparados del Estado de la ciencia política. Son tres cosas que incluso las van a ver en otras materias. Vamos a volver sobre esto en la unidad número 5. Todos estos conceptos que yo voy a pasar muy rápidamente en esta presentación van a ser tratados más adelante. Así que si es todo muy acelerado, no se preocupen, vamos a volver sobre esto muchas veces. Pero básicamente hay tres atributos del Estado que son sistemáticamente estudiados por la ciencia política. Uno es la legitimidad. Hay estados que parecen ser, frente a los ojos de la ciudadanía, ¿no?, de aquel pueblo que entra dentro de el control soberano de ese estado, parecen ser más legítimos que otros. O hay acciones de esta que parecen ser más legítimas que otras, ¿no? ¿Dónde están los límites de la legitimidad, o los límites de legitimidad de aquello que el Estado puede y no puede hacer? ¿Sí? En ese monopolio de la coerción, en ese monopolio de los usos de los recursos de una sociedad, hasta dónde está legitimado en su avance. Entonces, la disputa por la legitimidad del Estado. Otro atributo del Estado que es importantísimo, que es muy variable, es la autonomía. La autonomía respecto a otros, por ejemplo, grupos sociales. ¿Qué tan autónomas son las agencias del Estado que tienen que regular, supongamos, la actividad hidrocarburífera de las empresas de petróleo? ¿No? ¿Realmente el Estado tiene una autonomía, tiene algún tipo de neutralidad de estos valores, o más bien el Estado está fuertemente hibridado con estos intereses y con estos agentes privados? ¿Hay una definición única de la autonomía del Estado, o la autonomía del Estado respecto a otras dimensiones de la sociedad, como puede ser la economía, la sociedad o la cultura? ¿Esta autonomía es una, única y permanente, o va variando? Bueno, normalmente la ciencia política hoy considera que la autonomía no solamente cambia, varía de estado en estado, sino que hacia adentro de un mismo estado, en el tiempo va variando, e incluso hacia adentro de un mismo estado, la autonomía de distintas agencias o ramas del Estado también puede ser variable. Por consiguiente, es todo un concepto de disputa, el concepto de autonomía del Estado. Por último, un concepto muy importante en materia administrativa es el concepto de capacidad estatal. Esto es, las distintas características que tiene que tener o competencias que tienen que tener las agencias estatales para poder llevar adelante sus propósitos. La capacidad puede ser capacidad económico-financiera, puede ser la capacidad en términos de la calificación de sus recursos humanos, puede ser la capacidad en términos de
la infraestructura o la capacidad técnica de llevar adelante sus tareas de regulación o de provisión de bienes y servicios públicos. En fin, entonces, legitimidad, autonomía y capacidad son algunos de los atributos del Estado que son, digamos, algunos de los programas de investigación permanentes de la ciencia política referidos al Estado. Hay un concepto muy interesante de Guillermo O'Donnell que decía, imaginemos que en el mapa de un país, pensemos en Brasil, por ejemplo, vamos a pintar de azul aquellas zonas donde el Estado está muy presente, es muy efectivo en la provisión de bienes y servicios, y vamos a pintar de marrón aquellas zonas donde el Estado está menos presente o tiene menos capacidad de control, o directamente, o pintamos de negro o de cualquier otro color que se les ocurra, la zona donde el Estado está totalmente ausente. Lo que vamos a ver, va a decir O'Donnell, es que el Estado llega de manera diferente, muy diferente, a distintas partes del territorio. Por consiguiente, el Estado, el mismo Estado, no es frente a cada uno de sus ciudadanos el mismo, porque su forma de llegar es totalmente distinta. Régimen político. Otro concepto importantísimo de la ciencia política que viene de la filosofía política y del concepto de formas de gobierno. Básicamente, cuando hacemos referencia al régimen político, hacemos referencia al modo en el cual se organiza el poder político de una sociedad. Régimen político democrático, autoritario, aristocracias, monarquías, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay dos grandes dimensiones del régimen político que tenemos que tomar en consideración. Una es la dimensión procedimental, que tiene que ver con cuál es el procedimiento, justamente las reglas que determinan quiénes y cómo acceden a los cargos de poder. Entonces pensemos, por ejemplo, en una democracia, quiénes pueden ser elegidos, cuál es el procedimiento para elegirlos y cómo realmente llegan a qué tipo de cargos llegan. Otra dimensión del régimen político es la dimensión conductual, que tiene que ver con las reglas que regulan de algún modo lo que esos actores, una vez constituidos en esos cargos de poder, pueden y no pueden hacer. Esto es, el régimen político nos dice quiénes nos gobiernan y qué pueden hacer en el ejercicio de ese gobierno. O sea, cómo se constituyen los gobiernos y qué pueden y no pueden hacer los gobiernos en el marco del régimen político. Obviamente, una democracia, el modo en el cual constituimos gobiernos y las limitaciones y facultades de los gobiernos van a ser muy distintos a un país autoritario. Entonces, el régimen político tiene que ver con pensar justamente este tipo de categorías y tratar de analizar a grandes rasgos cuáles son los elementos centrales de la conformación y el ejercicio del poder político en una sociedad. A grandes rasgos, pensemos hoy por hoy al régimen político en dos grandes categorías: las democracias en plural, los autoritarismos en plural. La teoría de los regímenes políticos, las formas de gobierno, presenta muchísimas variaciones internas, ¿sí? Hay, por ejemplo, los sultanismos, los totalitarismos, los autoritarismos competitivos, las democracias delegativas, las democracias mínimas, etcétera, etcétera. La dicotomía fundamental que ordena buena parte de esta deliberación es la dicotomía en las sociedades actuales. Por supuesto, esto no era así hace 500 años, pero en las sociedades actuales las dos grandes formas de régimen político son la democracia y el autoritarismo. Tratemos de entender democracia y autoritarismo, no obstante, como dos puntos de una recta, dos puntos en una línea, ¿no? Donde hay una forma idealizada de lo que tendría que ser una democracia en términos procedimentales y conductuales, y una forma idealizada de lo que podría ser un autoritarismo en términos procedimentales y conductuales. Los regímenes realmente existentes en cualquier país del mundo se ubican en algún punto de esa línea, más cerca de las democracias, más cerca de los autoritarismos, e incluso constantemente se están moviendo hacia ser países más democráticos, menos democráticos, más autoritarios, menos autoritarios, ¿sí? ¿Por qué decimos democracias en plural y autoritarismos en plural? Porque si bien la ciencia política ha intentado identificar algunos elementos mínimos que tiene que tener una sociedad para ser, por ejemplo, democrática, entendemos que las manifestaciones de la democracia son múltiples. No hay una forma o una única forma de ser democrático. Por consiguiente, las democracias también son con adjetivos, los autoritarismos también son con adjetivos, hay muchas manifestaciones de ellos, y por eso el concepto de régimen político no tiene que ser entendido como una clasificación
de tipo constitucional. No importa lo que digan los artículos de la Constitución si somos democráticos o no somos democráticos, sino que tenemos que ponderar de algún modo, y esto es muy complejo de hacer, y es una de las cosas a las que se dedica la ciencia política, es en qué medida en cada sociedad actualmente hay un gobierno más democrático o menos democrático y cómo se está moviendo en ese eje de mayor o menor democracia. Un mismo gobierno, incluso de un mismo signo político, una misma administración de un gobierno puede variar sus grados de democratización y de autoritarismo. Puede devenir progresivamente en un gobierno más autoritario, incluso sin jamás transformarse en un autoritarismo, o puede devenir en un gobierno progresivamente más democrático. Entonces, las transiciones a las democracias que nosotros experimentamos en América Latina, sobre todo en la década de los 80, que fue la caída de los regímenes dictatoriales, de autoritarismos puros y duros, a transiciones de gobiernos democráticos, no implicó lisa y llanamente que todos los países pasamos a tener el mismo régimen. Estábamos todos dentro de, a grandes rasgos, regímenes democráticos, pero luego algunos países avanzaron más en sus procesos de democratización. Por ejemplo, y esto que es muy importante en las transiciones del autoritarismo a la democracia, son todos los procesos de justicia transicional. Esto es cómo en la transición democrática se juzgaban los crímenes cometidos por los gobiernos anteriores, por los gobiernos autoritarios. Estos pequeños elementos nos permiten ver cómo en los procesos de consolidación de las democracias algunos países se van volviendo más democráticos y otros quizás son mínimamente democráticos. Entonces, la discusión sobre, imaginen, países como Venezuela, hoy la discusión del caso boliviano, sobre todo lo que pasó durante el año pasado, y mucho más, por supuesto, cualquier país, pero hay algunos casos bastante elementales que es toda una discusión de que si efectivamente son o no son democracias. Para muchos es bastante fácil responder, no lo son, y lisa y llanamente tendríamos que ver qué tipo de autoritarismo son. Bueno, esta discusión entonces es una discusión dinámica que difícilmente se cierra de una vez y para siempre. Decíamos entonces que los regímenes básicamente son el conjunto de elementos que nos permiten entender cómo se constituye un gobierno y cómo tiene que actuar un gobierno para mantenerse dentro de ese régimen político. ¿Qué es un gobierno entonces? Un gobierno, entonces, no es lo mismo que el sistema político, no es lo mismo gobierno que Estado y no es lo mismo gobierno que régimen. El gobierno es, más concretamente, mucho más concretamente que los conceptos anteriores, un conjunto efectivo, específico, de personas que ocupan cargos o posiciones de poder dentro del Estado y que por consiguiente administran las instituciones del Estado. ¿Sí? Los gobiernos son aquel grupo de personas normalmente estructurados en torno a un partido o una coalición electoral o coalición de partidos políticos que nosotros, dentro de un régimen democrático, votamos para que se hagan cargo de la conducción del Estado. O sea, el gobierno no es el Estado, son esas personas que están conduciendo el Estado, que por supuesto dentro de la estructura de la administración pública serán los puestos o los cargos electivos y no necesariamente el resto de la planta burocrática del Estado, que tiene una persistencia, una permanencia que va más allá de los cambios de gobierno. Entonces, gobiernos son esas personas que administran las instituciones del Estado, que ejercen el poder político de la sociedad a través de esas instituciones y que, por supuesto, su capacidad de actuación y su constitución tiene que ver con el régimen político. Pensemos, esto simplemente lo dejo acá para que ustedes piensen, cómo en distintos momentos de la historia podemos tratar de pensar qué fue lo que cambió. ¿Cambió el régimen, cambió el Estado, cambió el gobierno? Por ejemplo, 1853-60, sanción de la Constitución Nacional Argentina. ¿Qué cambia? ¿Cambia el gobierno? ¿Cambia el régimen? ¿Cambia el Estado? ¿Cambia todo eso? ¿Cambia alguna combinación de algunos de esos tres? Porque puede pasar que justamente cuando es un cambio muy profundo cambie más de uno de estos elementos. 1912, ley Sáenz Peña, ¿qué cambió? 1983, retorno de la democracia. 2003, elecciones generales. 2011, elecciones generales. Piénsenlo, después en las consultas del lunes 31 podemos volver sobre esto, pero es para que vayan puliendo, más o menos identificar los límites de cuándo podemos llegar a decir que lo que está en disputa es el Estado, cuándo lo que está en disputa es el régimen, cuándo lo que está en disputa es simplemente el cambio de gobierno. Bien, por último, el concepto de agente y de acción social. Para entender el estudio de la acción social de las personas y las acciones que hacemos socialmente significativas las personas en el marco de la ciencia política, vamos a distinguir dos grandes tradiciones.
Una tradición enfatiza que las personas y que la conducta que todas nosotras y todos nosotros llevamos adelante en nuestra vida social cotidiana, ¿sí?, depende fundamentalmente de nuestra voluntad y nuestra capacidad de acción. Otras teorías más bien se inclinan a focalizarse o a enfatizar el modo en que nosotros, nuestras decisiones y nuestras acciones en realidad dependen de un orden social que nos preexiste. Esto es, para las perspectivas que enfatizan el concepto de agente, los agentes enfatizan la dimensión de reproducción de prácticas sociales. O sea, el agente, si se quiere, metafóricamente, es más una marioneta que está tirada de los hilos, ¿no? Y por consiguiente la sociedad lo va moviendo a partir de sus estructuras económicas, culturales, etc. Cuando enfatizamos la libertad de acción, si se quiere, el libre albedrío de los agentes dentro de una sociedad, aparece el concepto de actor, ¿sí? Normalmente, entonces, las teorías que enfatizan la dependencia o digamos, el déficit de voluntad de acción y la dependencia de las estructuras sociales usan el concepto de agente, y quienes enfatizan la capacidad de agencia, la capacidad de acción y de cambio, utilizan el concepto de actor. La acción social, porque por supuesto no cualquier acción o cualquier actividad desarrollada por una persona es relevante para las ciencias sociales. La acción social, eso es la acción que nos preocupa estudiar, es aquella que está referida a la conducta de los demás y que tiene sentido o cuyo sentido se construye o se interpreta desde el punto de vista de cómo nuestra acción afecta a otros, ¿sí? La acción social es aquella acción que es socialmente significativa. Vamos a volver sobre esto en la unidad número 3. Entonces, en la unidad número 3 vamos a enfatizar el concepto de actor, en la unidad número 4 vamos a enfatizar el concepto de sistema, y de régimen, y en la unidad número 5 vamos a enfatizar el concepto de Estado. Acá hay algunas imágenes que me parecen de algún modo interesantes para pensar esta tensión entre agente y actor. Hagamos de cuenta que cualquiera de estos actores, estas son obras de teatro, como ustedes ven ahí están como atrapados en un conjunto de cuerdas que de algún modo limitan la acción de lo que pueden hacer, ¿no? Si nosotros pensamos a las personas de una sociedad como actores, como meros agentes que reproducen, ¿sí?, pautas de conducta socialmente estructuradas, vamos a tender a pensar de que cada una de nosotras y de nosotros estamos tensionados por estas cuerdas muy rígidamente. Y por consiguiente lo que podemos llegar a actuar por nuestra propia voluntad es muy poco. Nuestro movimiento está muy condicionado por la sociedad en la que vivimos, por la clase en la que nacimos, por la educación que recibimos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos enormemente condicionados y, para las teorías más extremas, estamos absolutamente determinados por el orden social en el cual hemos nacido y vivimos. Las teorías que enfatizan la acción van a darle al actor, mayor capacidad o libertad de movimiento. O sea, esas cuerdas que nos atan a otras personas, esas cuerdas que nos atan a las estructuras sociales, son bastante más flojas. Por consiguiente, lo que nosotros podemos movernos, nuestra capacidad de acción, de movimiento y de decisión, es mucho más grande que para las perspectivas más estructurales o más, ¿no?, de la teoría del actor, de la gente, perdón. Entonces, esa cuerda, ¿no?, ¿es fuerte o es débil? ¿Qué tan condicionados estamos por la sociedad en la que vivimos? ¿Cuánto de lo que decidimos cada vez que decidimos es realmente una decisión o es realmente una reproducción de una pauta cultural que nos preexiste? ¿Sí? Nuestra acción, nuestra voluntad, nuestra intención, ¿tiene significancia social o no la tiene? ¿Sí? Estas cosas están en juego en las distintas teorías. No hay una teoría más adecuada que otra, hay una teoría que enfatiza cosas distintas que la otra, ¿sí? Teorías que van a enfatizar cómo buena parte o la totalidad de nuestra acción no es sino un reflejo de la estructura social de la que somos parte, y van a haber otras perspectivas que van a decir no, los actores están condicionados por las estructuras sociales, pero su voluntad importa, sus decisiones importan a tal punto que la historia la hacen ellos. Entonces, es toda una discusión, por supuesto, vamos a ver distintas perspectivas teóricas, pero en general, a su vez también, podemos asociar estas
perspectivas teóricas, por supuesto, con doctrinas políticas, ¿no? Evidentemente las doctrinas más liberales son más propensas a pensar en los ciudadanos como actores con mucho grado de libertad de acción, y las perspectivas más socialistas van a tender a considerar más o poner más énfasis en los determinantes sociales de la acción y a justamente pensar que los individuos en realidad su, su devenir no depende de sus elecciones o de su voluntad, sino de la estructura social en la que viven más allá de su voluntad. El concepto entonces de agencia es el concepto que de algún modo sintetiza, ¿no? El concepto de presunción o capacidad de agencia sintetiza qué tan tensa, qué tan tirante es esta cuerda que nos ata. Si creemos que los agentes tienen una alta capacidad de agencia, decimos que los agentes tienen una cuerda más floja, por consiguiente se pueden mover más. Si pensamos que los agentes tienen una baja capacidad de agencia, decimos que los agentes están muy tironeados. Este concepto es de uso coloquial, incluso en la ciencia política y en el análisis político. Podemos decir, por ejemplo, que determinado partido político tiene más capacidad de agencia que otro. ¿Por qué? Porque tiene más recursos de poder para tomar decisiones. Podemos decir que determinado sindicato, determinado sector de la sociedad, determinada clase social, determinada provincia, determinado gobierno, ¿no? Cualquier actor social que nosotros podamos identificar, podemos de algún modo imputarle alguna capacidad de agencia mayor o menor en el marco de nuestros análisis. Llevado esto a la capacidad de agencia de la ciudadanía, ¿no? De qué tanto la sociedad tiene que condicionarnos y qué tanto de nuestro devenir y de nuestra vida, de nuestros proyectos de vida tienen que depender de nosotros y de nuestra voluntad, o van a estar condicionados por algo que es externo a nosotros. ¿Tiene algo que ver eso con la democracia? Esto es toda una discusión muy importante en la teoría de la democracia. ¿Hay algún tipo de agencia particular en la democracia que es distinta a la de los gobiernos autoritarios? Esto es, una democracia se debería caracterizar por mayor capacidad de agencia de sus ciudadanos, o no es realmente esto una característica de los regímenes políticos, ¿no? Incluso muchas teorías van a pensar o van a considerar que para que exista realmente democracia, tiene que haber como prerequisito determinado tipo de agencia, ¿no? Por ejemplo, pensar que si una sociedad, los grados de determinación, o sea, si yo estoy demasiado determinado por el lugar, ¿no?, del mundo en el que nací, ¿sí? Si no hay forma de que yo pueda, a partir de mi voluntad, cambiar mi condición, entonces realmente hay una democracia, realmente esa persona es un ciudadano. ¿Hay algún tipo de autonomía que tienen que tener los ciudadanos para realmente ser ciudadanos de una democracia o no? Bueno, esto es una discusión más bien normativa, pero que también tiene que ver con la discusión entre agencia y los conceptos de actor y de agente. Bueno, un poco entonces, estos son eh, muy aceleradamente, yo lo sé, ha sido muy rápido esto, pero son algunos conceptos importantes de la ciencia política que vamos a volver a visitar en distintas unidades del programa, pero que me parece importante dejar picando algunas categorías, algunas ideas, algunas reflexiones, para que luego las retomemos y tengamos ya previamente algún tipo de discusión o de reflexión que cada uno y cada uno de ustedes espero puedan hacer al escuchar este video, alguna reflexión sobre estos conceptos, y vayan ustedes ya adoptando su propia perspectiva sobre los mismos, para que después podamos discutirlas en mayor profundidad en las actividades sincrónicas.